Okay, in this unit we're going to study the reported speech. Now, this is something you will study next year into more detail. So this year we're just going to see some of its characteristics so that you're familiar with it. Okay? Now, the reported speech, it's also called indirect speech, and it's basically when we repeat the words that somebody else said. And because this person said the words in the past, we will always use past tenses for this. The reported speech is not very difficult, but because we change from one verbal tense to a different one, well, it's important to understand it. Okay? First of all, you need to understand that the reported speech is something that we use all the time in Spanish and in Catalan as well, right? For example, if I tell my friend, yesterday I went on an excursion, all right? And my friend is talking to another friend and says, Karma told me that the day before she had been on an excursion, right? In Spanish. Le cuento a mi amigo, ayer me fui de excursión. Y mi amigo se queda con otro grupo de amigos y les cuenta, Karma me dijo el otro día que se había ido de excursión. Yo cuando le digo la frase, le digo, ayer me fui de excursión, pero cuando él lo cuenta dice, Karma me contó que se había ido de excursión. Entonces pasamos de que yo digo la frase en pasado a que él la cuenta en pasado perfecto. All right? Or another example. For instance, if I say, next week I will travel abroad, right? And I say this to my mom. And my mom is talking to a friend and she says, my daughter told me that the following day she would travel, or the following week she would travel abroad. All right? Le digo yo a mi madre, la semana que viene me iré de viaje. Y mi madre se va a una amiga y le cuenta, mi hija me contó que la semana siguiente se iría de viaje. ¿Sí? Yo he dicho la frase en futuro, pero mi madre cuando la cuenta la dice en condicional. Repito, la semana que viene me iré de viaje, mi hija me contó que la semana siguiente se iría de viaje. ¿Sí? Si os fijáis, no solo hacemos el cambio del tiempo verbal, sino que también hacemos dos cambios más. Hacemos un cambio de pronombres y un cambio de expresiones de tiempo. Yo he dicho, la semana que viene yo me iré de viaje y mi madre ha contado, mi hija me dijo que ella la semana siguiente, no la semana que viene, la semana siguiente se iría de viaje. ¿Sí? Porque cuando contamos algo ya no estamos en ese mismo espacio temporal. Por tanto, tenemos que hacer una referencia un poco diferente. ¿Ok? Now, sé que es mucha información a la vez, so don't get frustrated. Vamos a verlo en más detalle y lo entenderéis perfectamente. La idea principal que os tenéis que quedar es que cuando repetimos las palabras que otra persona ha dicho, ya no nos encontramos en la misma situación que esa persona. Por tanto, tenemos primero que hacer un cambio a pasado y luego hacer los cambios pertinentes teniendo en cuenta que ya no nos encontramos en la misma situación. Por ejemplo, here we have, I'm a teacher. And past simple, he said he was a teacher. No, he said I am a teacher. He said he was a teacher. Soy profesor. Él ha dicho que él es profesor. ¿Sí? O él dijo que él era profesor. Right? En algunos casos es posible, si es algo atemporal, no cambiar el tiempo verbal. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir, yo soy profesor y que alguien repita mis palabras en presente. Él ha dicho que él es profesor porque lo sigue siendo. ¿Sí? Pero normalmente el cambio sí que es necesario cuando son acciones. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. From present continuous, we move to past continuous. I'm having lunch with my parents. He said he was having lunch with his parents. From I'm going to was going to. I'm going to swim on Monday. He said he was going to swim on Monday. Voy a nadar el lunes. Él dijo que él iba a nadar el lunes. Right? From present perfect simple to past perfect simple.
I've been to France 3 times. He said he had been to France 3 times. He estado en Francia 3 veces. Él dijo que él había estado en Francia 3 veces. Okay? The only case when we do not change is for the past perfect because there is no possible past to go back to. For example, the play had started when I arrived. The play had started when I arrived, right? There is no change possible, all right? Now, modal verbs, lo mismo, from can to could. From must, el verbo must no tiene pasado en inglés, por tanto, nos movemos a lo más parecido, que es had to, sorry. And then from will, we move to would, all right? Now, si os fijáis, siempre he puesto he said that o he said, sin el that, all right? We can use said, but we can also use told. Lo importante es usarlos correctamente los dos. No podemos decir he said her, he loved her, o he told that. Tell siempre va seguido de una persona, de un objeto. En cambio, say nunca va seguido de una persona o de un objeto. Por tanto, podemos elegir, pero hay que usarlo correctamente. Y acordaos que tal como estudiamos con las relative clauses, the that is optional. So we can say he told her that he loved her or he told her he loved her. And the two options are perfectly good. Okay? Now, esta es la base del reported speech y esto es lo que tenéis en el libro. De todas formas, yo os he incluido un poco más de información por si alguien se aventura a aprender un poco más sobre el reported speech. Como veréis, no es complicado, para mí no es una parte complicada del inglés. Aún así, si alguien considera que por ahora ya le basta, podéis parar el vídeo aquí y esto es lo que tenéis que saber por este año. ¿Ok? Now, let's see questions. ¿Cómo repetimos las preguntas que alguien nos ha hecho? Cuando repetimos una pregunta ya no la repetiremos en forma de pregunta, sino en forma de frase. Por tanto, no haremos inversión. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Paul asked, "Are you coming to the party tonight, Jane?" Reported version. Paul asked Jane if she was coming to the party that night. Right? ¿Vendrás a la fiesta esta noche, Jane? Paul preguntó a Jane si ella iría a la fiesta esa noche o si ella iba a ir a la fiesta esa noche. Por tanto, ya no hay un signo de interrogación al final, por tanto, ya no hay inversión. Primero viene el sujeto y luego el verbo, no como en la pregunta que primero tenemos el verbo y luego el sujeto. Okay? Now, in English we have two different types of questions. We have WH questions and yes/no questions, and we're going to report them differently. Let's see the first. John asked, "When do you play badminton?" John asked me when I played badminton. Sin inversión. John preguntó, ¿cuándo juegas a badminton? John me preguntó cuándo jugaba a badminton. ¿Ok? Muy importante, lo más importante, no hay inversión y desaparece el do. ¿Ok? Simplemente usaremos el sujeto y el verbo, como esto estaba en presente, pasamos a pasado simple. El caso de yes/no questions, we use if or whether. For example, Paul asked, "Do you play volleyball?" Paul asked me if I played volleyball. Paul me preguntó si yo jugaba a vóley. Sin inversión, otra vez. Esa es la clave de las preguntas en reported speech. We never use inversion. All right? And then finally we have imperatives. Tenemos diferentes tipos de imperativos que usamos en diferentes casos, para dar órdenes o para solicitar, request, cosas. Por ejemplo, shut up. ¿Cómo lo reportamos? He told me to shut up. Por tanto, usamos el verbo tell con to más infinitive. Shut up. He told me to shut up. Wait here. He told me to wait here.
Close the window. He told me to close the window. All right? En negativo, para hacer un imperativo en negativo usamos el don't, pero para reportarlo usaremos not to. Por ejemplo, don't do that again. He told me not to do that again. Or don't close the door. He told me not to close the door. Alright? Y exactamente lo mismo cuando son requests, peticiones, solo que en lugar de usar el verbo tell, usaremos el verbo ask, que es un poco más formal y agradable. ¿Sí? Please give me some money. He asked me to give him some money. Or please do not or don't come tomorrow. He asked me not to go on the following day. Alright? Now, como os he dicho, muy importante, como la situación comunicativa cuando repetimos las palabras de otra persona cambia, los pronombres también cambiarán. Por ejemplo, si yo digo mañana yo me voy de excursión, la persona que lo repita dirá Karma ha dicho que ella se iría de excursión. Right? Por tanto, siempre haremos el cambio. Alright, and finalmente, acordaos lo que os he comentado al principio, que también cambiaremos la referencia temporal y de lugar. Por ejemplo, si yo os digo, ahora estoy cocinando y alguien habla por teléfono conmigo y le cuento eso, entonces esa persona repite mis palabras. Karma me dijo o Karma me ha dicho que en ese momento estaba cocinando, que entonces estaba cocinando. O yo digo, esta noche cenaré fuera. Karma dijo que esa noche, that night, cenaría fuera. Alright? Como veis, siempre tenemos que hacer cambios porque ya no nos encontramos en la misma situación, por tanto ya no podemos hacer la misma referencia. Y lo mismo con referencias de lugar. Por ejemplo, si yo digo, come here, la persona que repita mis palabras dirá, she told me to go there. Me ha dicho que vaya ahí. Ven aquí. Me ha dicho que vaya ahí. Right? Así que esto sería un poco el cambio. Now, como he dicho, sobre todo esta segunda parte, sobre toda la parte de imperativos y preguntas, this is something that next year you will see in a lot more detail. But I think it's better to have a general idea of all the possibilities in your mind. Okay, at the end, I leave you extra exercises for you to practice. Exercise 1 only practices sentences. In exercise 2, you have questions. In exercise 3, you have questions and sentences. Exercise 4, you have imperatives. And then you have all the keys. Okay. So please, if you have any questions, let me know, but please don't get frustrated with this. Remember, the important part is only the first page.